¿Qué tal? Es un placer el poder saludarlos. En este momento vengo a presentar una hipótesis acerca de mi propuesta de investigación, pero antes de ir al grano necesito aclarar el sentimiento de que en un sintetizador de voz, como lo sería el formato Locuendo, se obtendría una claridad más definida y elocuente, puesto que este video, a pesar de intentar hacerlo con mi voz real, no terminaba de convencerme hasta cierto punto derivado a la poca tonalidad y control de mi vocablo. Sin más interrupciones, esta evaluación está centrada en la crisis económica actual. No obstante, en torno a la narración del vídeo explicaré mi ideología central. Factores de esta crisis. La crisis económica gringa tuvo su origen en las hipotecas subprime, que son aquellas que se concedían a clientes con escasa solvencia o con pocas garantías. Uno de los factores que influyó en ello fue que la bolsa de valores de Estados Unidos siempre compraba acciones insensatamente, todas las veces era compra, siendo que muchos se preguntarán, ¿cómo afectó en esto? La respuesta igualmente es sencilla: afectó de tal manera en que las organizaciones y corporaciones de Estados Unidos compraron tantas acciones que tarde o temprano no tendrían ni con qué sostenerlas. En consecuencia, también de la economía mexicana. El carácter generalizado de la misma, de la que no se salva nadie, es la mejor prueba de que tienen razón los catastrofistas cuando afirman que la verdadera globalización no consiste tanto en la difusión mundial de la tecnología, el crecimiento económico y la elevación de los niveles de vida de la población, sino en el contagio veloz y realmente universal de las enfermedades de los grandes centros económicos y financieros del mundo. Ciertamente, los países ricos no son tan diligentes en compartir con los pobres sus conocimientos y su riqueza, ni siquiera sus empleos, como en arrojar sobre ellos la carga principal de sus problemas y sus fracasos. Ante la preocupación, la alarma y la inconformidad que inevitablemente genera la situación, hay una política institucional orientada a evitar que esos síntomas de debilitamiento de las bases y, en consecuencia, de la estabilidad del sistema en su conjunto, se difundan y generalicen entre la población. Pero, contra lo que pudiera pensarse, esa política no consiste en medidas prácticas y efectivas, que vayan a la raíz del problema y que lo ataquen en sus verdaderas causas y no solo sus efectos, y solo en una parte de esos efectos, aquella que lesionan los intereses de la clase del dinero, como ocurre hoy. Aunque parezca absurdo, lo principal de la campaña se centra en discursos que satanizan a quienes se atreven a hablar abierta y descarnadamente de la profundidad de la crisis y sus efectos, y al mismo tiempo difunden versiones edulcoradas sobre su gravedad y duración y llamados grandilocuentes a enfrentarla con unidad y entereza. En este tenor, escuchamos o leemos con harta frecuencia vehementes declaraciones de políticos encumbrados, especialistas y medios de información influyentes, que llaman a no alarmarse en exceso ni alarmar a otros con exageraciones. Que afirman que México es más grande que sus problemas. Que los mexicanos, como pueblo, no se achican sino se crecen ante las dificultades y, finalmente, que saldremos de esta como hemos salido de otras catástrofes iguales o peores en el pasado, victoriosos y más unidos y fortalecidos como nación. México, afirman los pregoneros del estoicismo a la mexicana y del voluntarismo irracional, no sucumbirá ante la crisis ni se hundirá como país. Sobreviviremos como hemos sabido sobrevivir en encrucijadas más peligrosas que la actual. Lo único que necesitamos es trabajar más duro que nunca, apretarnos más el cinturón y no quejarnos, no sembrar alarma y desaliento con opiniones y predicciones catastrofistas y enfrentar el reto unidos como un solo hombre y como un solo país. En síntesis, una catarata de frases huecas como medicina contra el cáncer económico que padecemos. Pero el problema no es tan sencillo. Lo que preocupa y molesta al hombre de la calle no es solo el empeoramiento de su situación económica, más desempleo, más carestía, salarios reales cada vez más insuficientes, una aplicación del gasto público que para nada se preocupa por sus necesidades urgentes, etcétera, etcétera. Situación que ya era bastante mala aún antes de que estallara la crisis actual. No es solo la insultante paradoja de que, mientras a él se le arrojan migajas para calmar su descontento, el grueso de los recursos de salvamento van a parar a los bolsillos de los privilegiados de siempre, que son, además, los verdaderos causantes del desastre. No es, siquiera, el aparente absurdo de que tales recursos salgan de sus bolsillos y del esfuerzo de sus brazos, es decir, que los pobres y carentes de todo, tengan que subsidiar con su sacrificio y sudor a los multimillonarios abusivos para evitar la quiebra del sistema. No es solo eso, repito. Es, además, el hecho de que toda esa injusticia no representa, de ningún modo, la verdadera solución.